Hola a todos, soy Devoto Leonardo el Gnóstico, en mi canal, el Teísta Esotérico 1001. Bien, en esta ponencia quería leer un artículo periodístico que en su momento el diario La Nación hizo sobre Israel Finkelstein, donde este historiador decía que Moisés no existió. Es una nota del año 2006, les voy a dejar el link si puedo en la descripción de este video. Y bueno, vamos directamente a leer el artículo porque no tiene desperdicio, es muy bueno. De hecho, yo he leído un libro de Israel Finkelstein y no explica tanto como en este artículo periodístico, donde evidentemente sintetizó varios de sus libros y no solo uno. Bueno, vamos directamente al artículo porque es imperdible, es muy bueno. El éxodo no existió, afirma el arqueólogo Israel Finkelstein. Sus investigaciones han revolucionado la disciplina de la arqueología bíblica. Miércoles 25 de enero de 2006. Luisa Corradini. Bueno, es una nota que se hizo en el diario La Nación, ¿verdad? Tel Aviv. Israel Finkelstein es un hombre de suerte, aunque sus trabajos de arqueología cuestionan el origen divino de los primeros libros del Antiguo Testamento. Judíos y católicos acogen sus hipótesis con auténtico interés y curiosamente no lo estigmatizan. Este enfant terrible de la ciencia revolucionó la nueva arqueología bíblica cuando afirmó que la saga histórica relatada en los 5 libros que conforman el Pentateuco de los cristianos y la Torá de los judíos no responden a ninguna revelación divina. Dijo que, por el contrario, esa gesta es un brillante producto de la imaginación humana, que muchos de sus episodios nunca existieron. El Pentateuco es una genial reconstrucción literaria y política de la génesis del pueblo judío, realizada 1500 años después de lo que siempre creímos, sostiene Finkelstein, de 57 años, director del Instituto de Arqueología de la Universidad de Tel Aviv. Añade que esos textos bíblicos son una compilación iniciada durante la monarquía de Josías, rey de Judá en el siglo VII a.C. En aquel momento ese reino israelita del sur comenzó a surgir como potencia regional, en una época en la cual Israel, reino israelita del norte, había caído bajo control del imperio asirio. El principal objetivo de esa obra era crear una nación unificada que pudiera cimentarse en una nueva religión. El proyecto que marcó el nacimiento de la idea monoteísta era constituir un solo pueblo judío guiado por un solo Dios, gobernado por un solo rey, con una sola capital, Jerusalén, y un solo templo, el de Salomón. En sus trabajos, que han marcado a generaciones de la nueva escuela de la arqueología bíblica, Finkelstein establece una coherencia entre los 5 libros del Pentateuco: el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Los siglos nos han traído esos episodios que relatan la creación del hombre, la vida del patriarca Abraham y su familia, fundadores de la nación judía, el éxodo de Egipto, la instalación en la tierra prometida y la época de los reyes. Según Finkelstein, esos relatos fueron embellecidos para servir al proyecto del rey Josías de reconciliar los dos reinos israelitas, Israel y Judá, e imponerse frente a los grandes imperios regionales, Asiria, Egipto y Mesopotamia. El arqueólogo recibió a la nación en la Universidad de Tel Aviv. Durante más de 20 siglos los hombres creyeron que Dios había dictado las escrituras a un cierto número de sabios, profetas y grandes sacerdotes israelitas. Finkelstein le responde a la periodista: así es. Para las autoridades religiosas judías y cristianas, Moisés era el autor del Pentateuco. Según el Deuteronomio, el profeta lo escribió poco antes de su muerte en el monte Nebo. Los libros de Josué, de los jueces y de Samuel eran archivos sagrados obtenidos y conservados por el profeta Samuel en el santuario de Silo, y los libros de los reyes venían de la pluma del profeta Jeremías. Así también David era el autor de los Salmos, y Salomón el de los Proverbios y el Cantar de los Cantares. La periodista le dice: ¿y sin embargo?
Desde el siglo XVII, los expertos comenzaron a preguntarse quién había escrito la Biblia. Moisés fue la primera víctima de los avances de la investigación científica, que planteó cantidad de contradicciones. ¿Cómo es posible, preguntaron los especialistas, que haya sido el autor del Pentateuco, cuando el Deuteronomio, el último de los 5 libros, describe el momento y las circunstancias de su propia muerte? Buena pregunta. La periodista le dice a Finkelstein: usted afirma que el Pentateuco fue escrito en una época mucho más reciente. Y Finkelstein le responde: la arqueología moderna nos permite asegurar que el núcleo histórico del Pentateuco y de la historia deuteronómica fue compuesto durante el siglo VII a.C. El Pentateuco fue una creación de la monarquía tardía del reino de Judá, destinada a propagar la ideología y las necesidades de ese reino. Creo que la historia deuteronómica fue compilada durante el reino de Josías, a fin de servir de fundamento ideológico a ambiciones políticas y reformas religiosas particulares. Interesante. Después dice la periodista: según la Biblia, primero fue el viaje del patriarca Abraham de la Mesopotamia a Canaán. El relato bíblico abunda en informaciones cronológicas precisas. Finkelstein le responde a la periodista: es verdad, la Biblia libra una cantidad de informaciones que deberían permitir saber cuándo vivieron los patriarcas. En ese relato, la historia de los comienzos de Israel se desarrolla en secuencias bien ordenadas. Los patriarcas, el éxodo, la travesía del desierto, la conquista de Canaán, el reino de los jueces, el establecimiento de la monarquía. Haciendo cálculos, Abraham debería haber partido hacia Canaán unos 2100 años antes de Cristo. ¡Wow! Yo pensaba que era 1700 antes de Cristo. Bueno, la periodista le pregunta: ¿y no es así? No. En 2 siglos de investigación científica, la búsqueda de los patriarcas nunca dio resultados positivos. La supuesta migración hacia el oeste de tribus provenientes de Mesopotamia con destino a Canaán se reveló ilusoria. La arqueología ha probado que en esa época no se produjo ningún movimiento masivo de población. El texto bíblico da indicios que permiten precisar el momento de la composición final del libro de los patriarcas. Por ejemplo, la historia de los patriarcas está llena de camellos. Sin embargo, la arqueología revela que el dromedario solo fue domesticado cuando se acababa el segundo milenio anterior a la era cristiana, y que comenzó a ser utilizado como animal de carga en Medio Oriente mucho después, en el año 1000 a.C. La historia de José dice que la caravana de camellos transporta goma, tragacanto, bálsamo y láudano. Esa inscripción corresponde al comercio realizado por los mercaderes árabes bajo el control del Imperio Asirio en los siglos VIII y VII a.C. Otro hecho anacrónico es la primera aparición de los filisteos en el relato, cuando Isaac encuentra a Abimelech, rey de los filisteos. Estos filisteos, grupo migratorio proveniente del mar Egeo o de Asia Menor, se establecieron en la llanura literal de Canaán a partir del 1200 a.C., no en el 2100. Esos y otros detalles prueban que esos textos fueron escritos entre los siglos VII y VIII a.C., es decir, en la época de Josías. Bien, aquí la periodista le pregunta: el heroísmo de Moisés frente a la tiranía del faraón, las 10 plagas de Egipto y el éxodo masivo de israelitas hacia Canaán son algunos de los episodios más dramáticos de la Biblia. ¿También eso es leyenda? Y Finkelstein le responde: según la Biblia, los descendientes del patriarca Jacob permanecieron 430 años en Egipto antes de iniciar el éxodo hacia la tierra prometida, guiados por Moisés, y a mediados del siglo XV a.C. Otra posibilidad es que ese viaje se haya producido 2 siglos después. Claro, yo siempre pensé 1200 a.C. Los textos sagrados afirman que 600.000 hebreos cruzaron el Mar Rojo y que erraron durante 40 años por el desierto antes de llegar al monte Sinaí, donde Moisés selló la alianza de su pueblo con Dios. Sin embargo, los archivos egipcios
que consignan todos los acontecimientos administrativos del reino faraónico, no conservaron ningún rastro de una presencia judía durante más de 4 siglos en su territorio. Tampoco existían en esas fechas muchos sitios mencionados en el relato. Las ciudades de Pitón y Ramsés, que habrían sido construidas por los hebreos esclavos antes de partir, no existían en el siglo XV a.C. En cuanto al éxodo, desde el punto de vista científico, no resiste el análisis. La periodista le pregunta, ¿por qué? Claro, quizás no pasó en el siglo XV a.C., pero quizás pasó en el siglo XII o XIII a.C. Bien, y aquí Finkelstein le responde, porque en el siglo XVI a.C., Egipto había construido en toda la región una serie de fuertes militares perfectamente administrados y equipados. Nada, desde el litoral oriental del Nilo hasta el más alejado de los pueblos de Canaán, escapaba de su control. Casi 2 millones de israelitas que hubieran huido por el desierto durante 40 años tendrían que haber llamado la atención de esas tropas. Sin embargo, ni una estela de la época hace referencia a esa gente. Tampoco existieron las grandes batallas mencionadas en los textos sagrados. La orgullosa Jericó, cuyos muros se desplomaron con el sonar de las trompetas de los hebreos, era entonces un pobre caserío. Tampoco existían otros sitios célebres, como Beersheba o Edom. No había ningún rey en Edom para enfrentar a los israelitas. Esos sitios existieron, pero mucho tiempo después del éxodo, mucho después de la emergencia del reino de Judá. Ni siquiera hay rastros dejados por esa gente en su peregrinación de 40 años. Hemos sido capaces de hallar rastros de minúsculos caseríos de 40 o 50 personas. A menos que esa multitud nunca se haya detenido a dormir, comer o descansar, no existe el menor indicio de su paso por el desierto. ¡Wow! Esto es lapidario. Bueno, terrible. La periodista le responde, en resumen, los hebreos nunca conquistaron Palestina. Y Finkelstein le responde, nunca, porque ya estaban allí. Los primeros israelitas eran pastores nómadas de Canaán que se instalaron en las regiones montañosas en el siglo XII a.C. Allí unas 250 comunidades muy reducidas vivieron de la agricultura, aisladas unas de otras, sin administración ni organización política. Todas las excavaciones en la región exhumaron vestigios de poblados con silos para cereales, pero también de corrales rudimentarios. Esto nos lleva a pensar que esos individuos habían sido nómadas que se convirtieron en agricultores. Pero esa fue la tercera ola de instalación sedentaria registrada en la región desde el 3500 a.C. Esos pobladores pasaban alternativamente del sedentarismo al nomadismo pastoral con mucha facilidad. Y bueno, la periodista le pregunta, ¿por qué? Ese tipo de fluctuación era muy frecuente en Medio Oriente. Los pueblos autóctonos siempre supieron operar una rápida transición de la actividad agrícola a la pastoral en función de las condiciones políticas, económicas o climáticas. En este caso, en épocas de nomadismo, esos grupos intercambiaban la carne de sus manadas por cereales, con las ricas ciudades cananeas del litoral. Pero cuando estas eran víctimas de invasiones, crisis económicas o sequías, esos pastores se veían forzados a procurarse los granos necesarios para su subsistencia y se instalaban a cultivar en las colinas. Este proceso es el opuesto al que relata la Biblia. La emergencia de Israel fue el resultado, no la causa del derrumbe de la cultura cananea. Después agarra y dice, o sea, que se derrumbaron los cananeos y después los judíos, los hebreos, digamos, o los proto-israelitas, conquistaron Canaán. Pero eso pasó después, en ese momento no pasó. Aquí dice, o sea, lo que pasó fue esto. Los israelitas no invadieron Canaán, ya estaban ahí, los proto-israelitas, en el 1200 a.C. Cuando el imperio cananeo cae, ellos simplemente ocupan el lugar. Pero ya estaban ahí, ya estaban cerca. Vivían en la zona de Canaán. Lo que hicieron fue tomar las ciudades, como Jerusalén, por ejemplo. Bien, después agarra y le pregunta a la periodista, pero entonces, si esos primeros israelitas eran también originarios de Canaán, ¿cómo identificarlos?
Y Finkelstein le responde: los pueblos disponen de todo tipo de medios para afirmar su etnicidad: la lengua, la religión, la indumentaria, los ritos funerarios, los tabúes alimentarios. En este caso, la cultura material no propone ningún indicio revelador en cuanto a dialectos, ritos religiosos, formas de vestirse o de enterrar a los muertos. Hay un detalle muy interesante sobre sus costumbres alimentarias. Nunca en ningún poblado israelita fueron exhumados huesos de cerdo. En esa época, los primeros israelitas eran el único pueblo de la región que no comía cerdo. Y la periodista le pregunta: ¿cuál es la razón? Finkelstein responde: no lo sabemos. Quizás los proto-israelitas dejaron de comer cerdo porque sus adversarios lo hacían en profusión, y ellos querían ser diferentes. El monoteísmo, los relatos del Éxodo y la alianza establecida por los hebreos con Dios hicieron su aparición mucho más tarde en la historia, 500 años después. Cuando los judíos actuales observan esa prohibición, no hacen más que perpetuar la práctica más antigua de su pueblo, verificada por la arqueología. Interesante. Y bueno, la periodista le dice: en el siglo X a.C., las tribus de Israel formaron una monarquía unificada, el reino de Judá, bajo la égida del rey David. David y su hijo, Salomón, servirán de modelo a las monarquías de Occidente. ¿Tampoco ellos fueron lo que siempre se creyó? Y Finkelstein le responde a la periodista: tampoco en ese caso la arqueología ha sido capaz de encontrar pruebas del imperio que nos legó la Biblia, ni en los archivos egipcios ni en el subsuelo palestino. David, sucesor del primer rey, Saúl, probablemente existió entre el año 1010 y 970 a.C. Una única estela encontrada en el santuario de Tel Dan, en el norte de Palestina, menciona la casa de David, pero nada prueba que se haya tratado del conquistador que evocan las escrituras, capaz de derrotar a Goliat. Es improbable que David haya sido capaz de conquistas militares a más de un día de marcha de Judá. La Jerusalén de entonces, escogida por el soberano como su capital, era un pequeño poblado rodeado de aldeas poco habitadas, donde el más carismático de los reyes hubiera podido reclutar los soldados y reunir el armamento necesarios para conquistar y conservar un imperio que se extendía desde el Mar Rojo al sur hasta Siria y al norte. Salomón, constructor del templo y del palacio de Samaria, probablemente tampoco haya sido el personaje glorioso que nos legó la Biblia. Claro, eran reyes, pero gobernaban hasta ahí nomás, digamos. No tenían un reino tan extenso, digamos. Y bueno, la periodista le pregunta: ¿y de dónde salieron sus fabulosos establos para 400.000 caballos, cuyos vestigios sí se han encontrado? Y Finkelstein le responde: fueron criaderos instalados en el sur por el reino de Israel varios decenios más tarde. A la muerte de Salomón, alrededor del 933 a.C., las tribus del norte de Palestina se separaron del reino unificado de Judá y constituyeron el reino de Israel. Un reino que, contrariamente a lo que afirma la Biblia, se desarrolló rápido, económica y políticamente. Los textos sagrados nos describen las tribus del norte como bandas de fracasados y pusilánimes, inclinados al pecado y a la idolatría. Sin embargo, la arqueología nos da buenas razones para creer que, de las dos entidades existentes, la meridional Judá fue siempre más pobre, menos poblada y más rústica y menos influyente, hasta el día en que alcanzó una prosperidad espectacular. Esto se produjo después de la caída del imperio nórdico de Israel, ocupado por el poderoso imperio asirio, que no solo deportó hacia Babilonia a los israelitas, sino que además instaló a su propia gente en esas fértiles tierras. La periodista le responde: fue entonces durante el reino de Josías en Judá cuando surgió la idea de ese texto que se transformaría en el fundamento de nuestra civilización occidental y origen del monoteísmo. Y bueno, Finkelstein le responde: hacia fines del siglo VII a.C., es decir, en el año 600 a.C., hubo en Judá un fermento espiritual sin precedentes y una intensa agitación política. Una coalición heteroclita
una coalición heteróclita de funcionarios de la corte sería responsable de la confección de una saga épica compuesta por una colección de relatos históricos, recuerdos, leyendas, cuentos populares, anécdotas, predicciones y poemas antiguos. Esa obra maestra de la literatura, mitad composición original, mitad adaptación de versiones anteriores, pasó por ajustes y mejoras antes de servir de fundamento espiritual a los descendientes del pueblo de Judá y a innumerables comunidades en todo el mundo. Y bueno, eso es decepcionante, porque la mitad es relatos antiguos y la otra mitad es una adaptación de esos relatos antiguos que desvirtúa los relatos antiguos originales y que agrega inventos. Horrible. Después dice la periodista: el núcleo del Pentateuco fue concebido entonces 15 siglos después de lo que creíamos, solo por razones políticas, con el fin de unificar los reinos israelitas, los dos reinos israelitas. Y bueno, Finkelstein le responde a la periodista: el objetivo fue religioso. Los dirigentes de Jerusalén lanzaron un anatema contra la más mínima expresión de veneración de deidades extranjeras, acusadas de ser el origen de los infortunios que padecía el pueblo judío. Pusieron en marcha una campaña de purificación religiosa, ordenando la destrucción de los santuarios locales. A partir de ese momento, el templo que dominaba Jerusalén debía ser reconocido como único sitio de culto legítimo por el conjunto del pueblo de Israel. El monoteísmo moderno nació de esa innovación. Bueno, tremendo. Aquí está el sitio web de donde extraje esta nota. Muy interesante, ¿verdad? Bueno, es una teoría más, ¿no? Que se suma a las varias teorías. Pero bueno, está bastante bien fundamentada y quería compartírselas. Bueno, estoy contento de haber leído esto y de haberles compartido esta información. Ahora, ustedes me dicen: sí, Leonardo, pero ¿usted qué opina? Bueno, parece ser que los israelitas nunca fueron esclavos en Egipto. Nunca. Ni en esa época ni en otra. Sí, pasó que los israelitas eran una colonia egipcia, o sea, Israel fue una colonia egipcia durante un tiempo, pero no fueron esclavos y no construyeron ni pirámides ni templos. Esas cosas los hicieron los egipcios directamente, no los hebreos. Y bueno, ¿qué eran los hebreos antes del reino de Josías, y a su vez también antes del reino de David y antes del reino de Salomón? Y bueno, quizás los jueces los jueces les decimos nosotros, yo diría los caudillos anteriores al rey David quizás existieron, pero no como lo dice la Biblia. O sea que es tremendo eso. Y Moisés, bueno, olvídense de Moisés, ni existió. Quizás el personaje de Moisés está basado en el rey egipcio Akenatón, pero nada que ver, igual. Así que impresionante todo esto, impresionante. Pero bueno, es arqueología, es historia, es independiente de la fe que uno tenga. Pero bueno, interpretar a la Biblia como un mito a ser interpretado, y no tanto como algo histórico, o como la literal palabra de Dios. O sea, digamos la verdad, es un libro que fue inventado por gente, ¿no? Puede tener algo de inspiración divina y también algo de inspiración demoníaca. Es como todo, ¿no? La Biblia fomenta mucha intolerancia, eso es lo malo de la Biblia. Y bueno, este es el análisis que hizo este arqueólogo israelita, que justo se llama Israel Finkelstein, es judío. Y bueno, es sorprendente que lo dejen hablar, ¿no? Pero muy bueno el artículo periodístico, realmente revelador. Te cambia totalmente el pensamiento que uno podía llegar a tener sobre la Biblia. Impresionante. Bueno, muchísimas gracias a todos por escucharme y un saludo para todos.